Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Hoy vamos a hablar de ¿por qué nos llevan a la guerra? ¿Qué intereses hay por parte de algunos dirigentes en llevarnos a la guerra? ¿Es afán de poder? ¿Es tratar de disimular sus muchos escándalos de corrupción? ¿Es tapar sus vergüenzas? Porque esto no es la primera vez que pasa a lo largo de la historia. Sabéis que los dirigentes, como todos los seres humanos, están sometidos a sus emociones, sus pecados capitales, como ahora veremos, y por tanto hay que desconfiar siempre cuando dicen vamos a la guerra, que además ellos no van, nos mandan a nosotros, ¿no? Vamos a ver muy brevemente algunos de los motivos por los que nos han llevado muchas veces los dirigentes a la guerra. Son textos que he extraído de mi primer libro, de Así se domina el mundo, que me vais a permitir que lo lea porque creo que son muy interesantes para comprender, haciendo comentarios, para comprender un poco, a lo mejor, qué hay detrás de estas ansias de algunos dirigentes europeos, muchos de ellos con una popularidad muy baja, con grandes escándalos de corrupción a su alrededor, cuando no ellos mismos, con una gran oposición política. Y ya sabéis que es que nada mejor que ir a una guerra, ¿no? Para aglutinar a las poblaciones. Pues vamos allá. Mirad, empezamos. El afán de poder. Decía Quino, este gran humorista gráfico, decía, ¿cuál es el gran mal del mundo? Lo tengo clarísimo, la ambición de poder y de dinero. Es la madre de todas las desgracias que han sucedido y se sucederán. Esto lo decía Quino. Comenzamos. En el breve libro ¿Por qué la guerra?, que recoge la correspondencia entre Albert Einstein y Sigmund Freud, llama la atención el contenido de la carta que el físico envió al psicoanalista el 30 de julio de 1932, desde su todavía residencia de Potsdam. En ella, Einstein, que tras la llegada de Hitler al poder decidiría renunciar a la ciudadanía alemana y emigrar a Estados Unidos, responde a la pregunta que le traslada a Freud. ¿Hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? La carta aporta profundas reflexiones sobre la condición humana, el afán de poder y la supremacía de la economía. Decía, el afán de poder caracteriza a la clase gobernante de todas las naciones. Esta hambre de poder político suele medrar gracias a las actividades de otro grupo guiado por aspiraciones puramente mercenarias económicas. Pienso especialmente en este pequeño grupo, pero resuelto, activo en toda nación, compuesto de individuos que, indiferentes a las consideraciones y moderaciones sociales, ven en la guerra, en la fabricación y venta de armamentos, nada más que una ocasión para favorecer sus intereses particulares y extender su autoridad personal. Se preguntaba, ¿cómo es posible que esta pequeña camarilla someta al servicio de sus ambiciones la voluntad de la mayoría, para cual el estado de la guerra representa pérdidas y sufrimientos para los ciudadanos? Ponía entre paréntesis, al referirme a la mayoría, no excluyo a los soldados de todo rango que han elegido la guerra como profesión, en la creencia de que con su servicio defienden los más altos intereses de la raza y de que el ataque es a menudo el mejor método de defensa. Fijaros bien, voy a repetir alguna frase porque creo que son importantísimas y encajan perfectamente con el contexto actual. Decía, pienso especialmente en este pequeño pero resuelto grupo, activo en toda nación, compuesto de individuos que, indiferentes a las consideraciones y moderaciones sociales, ven en la guerra, en la fabricación y venta de armamentos, nada menos que una ocasión para favorecer sus intereses particulares y extender su autoridad personal. Vamos, parece que lo acaba de decir hace una hora, ¿verdad? Encaja perfectamente, como os decía. Sin duda, el afán de poder también arrastra el deseo de dominio, de imponer la opinión, de disponer de dinero abundante con el que satisfacer caprichos y vanidades, sin olvidar el sexo. Esto también nos cuenta que lo encajamos con lo que pasa ahora, ¿verdad? Fijaros bien, cuántos escándalos hay. Y de destacar a toda costa de los demás, pues al basar todo en un estado de comparación, para ser mejor, los demás deben de ser peores. Este último párrafo es de mi propia cosecha, que empezaba en sin duda. Pero para que veáis que es que no nos tenemos que fiar de nada, que ya lo decían, se lo carteaban Sigmund Freud
y Albert Einstein, ni más ni menos. Es que esto no es nuevo. ¿Cómo ahora podemos volver a caer otra vez los ciudadanos en la misma trampa? Pues ya lo ves que podemos caer en ella. Pero también había otro pecado capital, cuando hablaba de los pecados capitales, que arrastran a estos dirigentes, a todos en general, pero a los dirigentes en particular, pues es el de la gula. Y decía, esto es todo cosecha mía, en el ámbito geopolítico, la gula podría considerarse como el afán desmedido por hacerse con los recursos naturales. Esto también nos empieza a sonar, ¿no? Estos recursos naturales que tiene Ucrania de forma tan sumamente generosa, oye, y que vemos que todos tienen mucho interés en pinchar en ese pastel, ¿verdad? Porque no dicen Estados Unidos de Trump, pero ya recordemos que Francia y Reino Unido, resulta que también estaban detrás de lo mismo. Y puede que algún país europeo también, y que por eso tenga tanto interés en seguir rearmando a Ucrania, quién sabe. Lo repito, en el ámbito geopolítico la gula podría considerarse como el afán desmedido por hacerse con los recursos naturales, intentando acaparar todos los posibles, incluso más de lo realmente necesario, al tiempo que se excluye a los demás de su disfrute. Así sucede en el caso de la apetencia mostrada por algunos de los principales dirigentes del mundo hacia una de las principales reservas de biodiversidad y recursos naturales del planeta, la Amazonía, lo que es visto con extrema precaución por los brasileños. Algunas de las citas de estos personajes de peso mundial, desde luego, no dejan indiferente a nadie. Por ejemplo, Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos, dijo en 1989, al revés de lo que piensan los brasileños, la Amazonía no les pertenece a ellos, sino a todos nosotros. Esto también nos suena con el tema de Ucrania, ¿verdad? François Mitterrand, presidente de Francia, dijo también en 1989, Brasil necesita aceptar una soberanía relativa sobre la Amazonía. Vaya cara, ¿no? También nos suena con lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y con Macron. Y Mikhail Gorbachev, último líder de la Unión Soviética, dijo en 1992, Brasil debe delegar parte de sus derechos sobre la Amazonía a los organismos internacionales competentes. Esto también nos suena, ¿verdad? Para que veáis que esto son todos, no solamente son unos, son todos. Otra cita que viene al caso y que refleja a las claras que tanto la invasión de Kuwait por Saddam Hussein como la guerra posterior tuvieron como objetivo el crudo, el petróleo, es la de Norman Schwarzkopf, el general estadounidense al mando de las fuerzas de la coalición durante la primera guerra del Golfo, 1990-1991, como sabéis. ¿Qué dijo este general Schwarzkopf? Si todo Kuwait hubiese tenido zanahorias en lugar de petróleo, nunca me habrían enviado aquí. Qué bueno, ¿verdad? Pues así es todo. Hablemos también de la soberbia, que también influye. Este pecado capital está ampliamente extendido en el ámbito de las relaciones internacionales, donde el sentimiento de superioridad, el convencimiento de tener la razón, la ciega confianza en ser el único en posesión de la verdad que se arrogan los estados, que se consideran a sí mismos los más avanzados y desarrollados, los lleva a despreciar, humillar e incluso querer modificar las maneras de entender la vida y la sociedad de los demás grupos humanos. ¿A que también esto os suena? ¿A que suena a el Estados Unidos de Donald Trump, verdad? Fijaros bien, el sentimiento de superioridad, el convencimiento de tener la razón, que se consideran los más avanzados y desarrollados, que desprecian, humillan y quieren modificar la manera de vivir de los demás. ¿A que también nos va sonando? O cuando se llega a invadir países, fijaros bien, por entender que se alejan de los parámetros socioeconómicos o políticos de los poderosos de turno. La soberbia también genera enfado cuando los prepotentes son contrariados y algunos responden de modo violento a quien ha osado disgustarles. Samuel Huntington describe de modo magistral la soberbia occidental en su obra El choque de civilizaciones. Decía, Occidente es una civilización cuya gente está convencida de la universalidad de su cultura y cree que su poder superior, aunque en decadencia, les impone la obligación de extender este Occidente y un mundo, perdón, de extender esta cultura por todo el mundo. Y por eso hay un conflicto entre este Occidente y un mundo islámico cuya gente está convencida de la superioridad de su cultura y está obsesionada con la inferioridad de su poder. Es una lucha constante. Durante un discurso dado en 1848, Lord Palmerston, entonces secretario de Estado para Relaciones Exteriores británico,
no tuvo ningún reparo en mostrar sin ambigüedades la prepotencia británica. Dijo Lord Palmerston: puedo decir, sin vana jactancia, que los británicos estamos en la cima de la civilización, moralmente, socialmente y políticamente. Nuestra tarea es mostrar el camino y seguir la marcha de las otras naciones. Pero es que además es que muchos ingleses siguen pensando exactamente lo mismo, muchos británicos. Ya lo estamos viendo. Lo está haciendo ahora mismo el primer ministro Starmer. Lo que sin duda hizo durante decenios Gran Bretaña en buena parte del mundo, haciendo y deshaciendo a su antojo con países y personas. Aunque a veces la soberbia les jugó malas pasadas, como le sucedió al almirante inglés Edward Vernon, quien en 1741, con ocasión de la batalla de Cartagena de Indias, había publicado su victoria anticipadamente e incluso había encargado que se acuñara monedas conmemorativas para ser finalmente derrotado por el gran almirante español Blas de Lezo. A algunos se les baja los humos rápidamente, pero ellos siguen pensando lo mismo, ya ves que les importa bastante poco. La soberbia también es muy propia de quien ha alcanzado puestos de alta responsabilidad, sobre todo en los cargos públicos. Lo vemos todos los días, que están por encima del bien y del mal y que pueden hacer lo que les dé la gana. Ponía aquí un caso. Alejandro VI, el Papa Borja, aseguraba que un gobernante nunca oye la verdad y acaba por no quererla oír. Esto también nos va sonando, ¿verdad? Quizá porque la posesión del poder, como apuntaba Kant, daña inevitablemente el libre juicio de la razón. La posesión del poder, según Kant, daña inevitablemente el juicio de la razón. En este sentido, Marenches es un francés que fue jefe de los servicios de inteligencia franceses. Es rotundo cuando afirma que los gobernantes estadounidenses, como consecuencia de una mezcla de miopía, deficiente información e ingenuidad histórica, creen que su sistema democrático y su American Way of Life, el modo de vida americano, pueden aplicarse en cualquier lugar del mundo. Por otro lado, el idealismo suele ser un equivalente de la soberbia, tal como afirma George Friedman. Lo trágico es que en nombre de los ideales se ha generado mucho dolor a lo largo de la historia. Enarbolando su bandera, se han hecho numerosas guerras innecesarias que han destruido países y cegado numerosas vidas humanas. Los idealistas, cegados por sus propias ideas, suelen ser incapaces de comprender las de los demás, las cuales no se suelen ni siquiera molestar en conocer. Según el filósofo Georges Sorel, durante el terror en Francia, 1793-1794, el periodo más represivo y violento de la Revolución Francesa, los hombres que más sangre hicieron correr fueron aquellos que tenían el más vivo deseo de que sus semejantes llegasen a gozar de la edad de oro. Qué contradicción, ¿verdad? Asimismo, los que más preocupados estaban por las miserias humanas, optimistas, idealistas y sensibles, se mostraban tanto más inflexibles cuanto mayor era su sed de felicidad universal. Tremendo. Y lo peor de todo es que las lecciones siguen sin aprenderse y los ejemplos actuales de Oriente Medio dan buena fe de ello. A mí me parece que es de ahora. Por ello, los pobres y los desfavorecidos siempre claman que no me quieran hacer feliz, que me dejen como estoy. La lujuria, la lujuria que la podemos enlazar con tantos otros escándalos que vemos que algunos nos pueden llevar a la guerra precisamente para tapar sus miserias. Digo, en los tiempos actuales, el caso más notable fue el protagonizado en 1998 por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. A finales de ese año, Clinton se encontraba muy presionado políticamente por el escándalo protagonizado con la que fuera becaria en la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, la cual había denunciado haber mantenido al menos 9 encuentros sexuales con el presidente, algunos de ellos en el mismo despacho Oval, entre noviembre de 1995 y marzo de 1997. Justo cuando se estaba efectuando la votación en el Congreso del juicio político que podría haberle costado ser destituido de su cargo, a mediados de diciembre, Clinton ordenó el inicio de la operación Zorro del Desierto contra Irak, en represalia por la falta de cooperación de Saddam Hussein con los inspectores de Naciones Unidas
por la eliminación de las armas para la eliminación, perdón, repito, la operación Zorro del Desierto contra Irak en represalia por la falta de cooperación de Saddam Hussein contra Irak en represalia, lo repito, la operación Zorro del Desierto contra Irak en represalia por la falta de cooperación de Saddam Hussein con los inspectores de Naciones Unidas para la eliminación de las armas de destrucción masiva. Con la excusa de proteger intereses nacionales, ya sabéis, la seguridad nacional, intereses nacionales, eso que lo tapa todo, ese cajón desastre. La operación de bombardeo comenzó con el lanzamiento de más de 200 misiles contra instalaciones iraquíes y se prolongó durante 4 días. De esta forma, Clinton consiguió que se suspendiera la votación, siendo finalmente exonerado de los cargos. Esta estratagema ya había sido empleada por Bill Clinton pocos meses antes, pues apenas 3 días después de haber sido llamado a declarar ante un gran jurado por el Sexgate, el 20 de agosto había lanzado la operación Alcance Infinito para bombardear presuntas bases terroristas en Afganistán y Sudán, teóricamente en venganza por los atentados perpetrados 2 semanas antes por terroristas afines a Al-Qaeda contra las embajadas estadounidenses de Nairobi y Dar es Salaam. Queridos amigos, no nos fiemos de nada, porque lo que estamos hablando son, en general, líderes europeos que tienen muy poco de líderes. La mayoría, ya lo veis, con poco apoyo popular, muy poco apoyo popular en algunos casos, con una gran oposición política, una gran oposición social. Algunos no pueden salir casi de su pequeña burbuja. En cuanto salen a la calle de verdad, son permanentemente abucheados, gritados y de todo, ¿verdad? Y luego, muchos de ellos rodeados de escándalos por todos los lados, incluso que les afectan a su familia directa, para que vamos a hablar, ¿verdad? Así que ojito con este tema, a ver si alguno, para tapar sus muchas vergüenzas, para intentar conseguir un apoyo, que es verdad que se consigue normalmente en tiempo de guerra, al que no le tiran al mar directamente, que también alguno ha pasado, a ver si alguno nos quiere llevar a la guerra por estos motivos. Así que una vez más, queridos amigos, estemos muy pendientes, muy despiertos, que la historia nos da muchas lecciones que tenemos que seguir aplicando hoy en nuestro propio beneficio. Recordar, solo el pueblo salva al pueblo. No esperemos nada de muchos dirigentes. Oye, que los hay muy buenos, por supuesto, pero lamentablemente ya sabéis que los mejores no son precisamente los que llegan a los puestos de mayor relevancia y de mayor responsabilidad, donde de verdad se toman las decisiones. Pues queridos amigos, una vez más, mantengamos la mente abierta, los ojos abiertos y muy pendientes para defendernos a nosotros mismos y defender, en el caso de España y en el caso de la hispanidad, nuestros propios intereses. Muchísimas gracias, queridos amigos. Hasta pronto.